tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo, regresando de vacaciones, pero la verdad que si hay algo que no se toma vacaciones ese es el mundo, ¿no? No solamente el país. Pasan cosas en este hemisferio y en otro, en el del norte también, y como ustedes saben, gran repercusión por el discurso de nuestro presidente en Davos. Cuando digo gran repercusión, no le doy una connotación buena, ni mucho menos, ¿no? Porque uno podría pensarlo desde ese adjetivo y decir, uff, fue una intervención, un discurso que despertó creatividad y además interés en un evento que tiene carácter económico, ¿no? No es un evento de carácter fundamentalmente político. El eje rector de Davos es discusiones que tienen que ver con la economía, con las inversiones. Y sin embargo, una cantidad de dichos del presidente que la verdad tenemos que pensar y analizar, que además se condicen con actitudes que se han venido tomando. En ese sentido, bueno, hemos invitado hoy a Julio Baribar. Querido Julio. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. No, por favor, vos sabés, siempre bienvenido a La Cultura del Trabajo. Y sobre todo para analizar estas cuestiones que tienen que ver con lo internacional, pero bueno, que aterrizan en este territorio, ¿no? Hoy ya casi no hay nada que sea puramente internacional. No hay. No. Ese discurso ha sido una verdadera payasada, digamos, ha sido un acting circense del presidente, cargado de mentiras, macanas, exageraciones, prejuicios. Digo, ha sido verdaderamente patético porque, como vos bien mencionaste al pasar, Davos es una reunión donde se habla otra cosa. Es de economía, ¿no? Otra cosa, no se habla sobre el bajo vientre de las personas. Sí, sí. Se habla de economía, de negocio, de finanzas, de inversiones. Este hombre eligió hablar de lo que es su preocupación personal, asesorado por un sinvergüenza que tiene un raro juicio de abuso sexual a su hija, como es este asesor presidencial que le escribió el discurso. Tipos raros, es un grupo de lúmpenes que han crecido marginalmente y se han encontrado con un poder inmenso, lo que ha sido aprovechado por el establishment más concentrado de la economía argentina para llevar adelante sus políticas. Fíjate vos que la política económica no la lleva este muchacho especialista en crecimiento con dinero y sin dinero, como él mismo se presentó, sino que la lleva el pícaro del Toto Caputo. Y el otro, Sturzenegger, a quien yo llamo estrujanegros, porque digamos es más bien su pasión, que llevan adelante el programa que iban a llevar si ganaba el PRO. Claro. Entonces acá se trata de un grupo que tiene sus propios delirios, sus propios prejuicios, sus propios problemas psicológicos, y por atrás del cual está el sistema, el establishment económico argentino que impulsa, que ve que estos tipos están dispuestos a hacer lo que ninguno de ellos estaba en condiciones de hacer, que no tiene escrúpulos en mandar a la pobreza a millones de jubilados, a hacerlos morir sin remedios oncológicos, etcétera. No tienen ningún escrúpulo. Para el establishment es macanudo. Claro, sí, sobre todo si vamos a pelear, te tengo el saco, ¿no? Pero claro, es totalmente, animémonos y vayan. Claro. Claro, es así. Ahora, uno podría pensar que, o por lo menos yo podría pensar que hasta hace por lo menos un par de años atrás esto no podía haber sucedido. O sea, este imaginario social de destrucción del otro, de un enemigo que termina siendo aglutinado
por una acción de discriminación por parte del... Termina siendo aglutinado como pueden ser los zurdos, como pueden ser los dirigentes sindicales, como pueden ser... esta cuestión de agrupar, de cristalizar un enemigo interno, es algo que ya hemos visto en otros regímenes, ¿no? Se ha visto, sí, obviamente. Digo, nada de esto se explica, me parece a mí, en mi humilde opinión, si no damos por sabido que la Argentina ha estado desde hace 6, 7 años en medio de una gran crisis económica y política. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha enfrentado a problemas y situaciones económicas que no ha logrado resolver del todo, y por lo tanto los políticos que deberían expresar esas soluciones han entrado en crisis. Acá hay una crisis de representatividad, de respuestas, hay crisis programática, etc. Eso siempre en la historia da lugar para que aparezcan monstruos. Eso ha pasado siempre. En esos momentos de crisis... Julio, en algún momento tuvimos una crisis de representación sin igual en la Argentina, ¿no? Que fue en el 2001. Y eso parió un fenómeno distinto, o sea, parió un fenómeno que trabajaba la salida de la crisis y la modificación de una realidad no deseada, cimentado en el trabajo y en la transformación social, colectiva. Acá vienen desde el plano individual, ¿no? Dicen, acá resolver ya no se resuelve desde lo colectivo. La política es un instrumento para un núcleo determinado. Aunque ellos dicen la casta son evidentemente constituyen una casta. Constituyen esa casta. Actúan como tal, además. Pero el accionar colectivo como elemento transformador social y político es, creo que, el centro que ellos están atacando hoy. La política no es la participación en la construcción social. La política son decisiones que se toman en otro lugar y las toman otros. Sí, es cierto. Pero en algún momento se van a plantear el tema eleccionario, ¿no? Sí, esto viene a la discusión ahora. Y además voto calificado, claro. ¿No? ¿Por qué vota todo el mundo acá? Claro, sí, cualquiera de esas situaciones. Pero insisto en lo siguiente, Claudio, el 2001 aparece como producto efectivamente de una crisis, pero en donde los mecanismos de representación por abajo estaban definidos y claros. Fíjate que de esa crisis se sale con una salida institucional más o menos organizada y con unas elecciones que dan por ganador a Néstor Kirchner. Lo que yo creo que ha pasado en estos últimos 4, 5, 6 años es que ese sistema generado por el 2001 también entró en crisis. A ver cómo es eso. Y entró en crisis de representación, es decir, la Argentina, a mi modo de ver, y con toda humildad lo digo, en los 15 años que gobernó el llamado kirchnerismo, es decir, Néstor y Cristina, 12 años, no logró resolver, pese a grandes beneficios que se obtuvieron, sobre todo en los sectores más postergados de la sociedad, no se logró romper el desajuste estructural de la economía argentina. No se logró volver a los mecanismos previos y a la fortaleza previa al golpe de Estado de 1976. ¿Qué sé yo? La ley de entidades financieras no fue tocada. Rigió exactamente la misma que Martínez de Oz. Entonces, si bien se mejoraron en términos relativos la situación de los sectores sociales más postergados, no se logró generar el desarrollo, el dinamismo y la capacidad productiva necesaria para dar respuesta a los grandes problemas económicos que atraviesa el país, para entrar en una crisis cíclica nuevamente, pero con una especialidad. En esa crisis cíclica estamos cada vez más hundidos en lugar de estar cada vez más arriba. Ahora volvemos sobre esto, Julio, porque a mí me parece que ahí hay mucha tela para cortar, porque siempre uno se pregunta el por qué, ¿no? Siempre tiene uno ese vicio de preguntar por qué suceden las cosas, ¿no?
Y por lo general se tiende a la explicación de carácter subjetivo. O sea, la explicación más subjetiva, y porque fulano hizo tal cosa, porque mengano hizo tal otra. Yo hace poco mirando algunas revistas viejas en la casa de mi mamá, Selecciones, ¿te acordás vos de Selecciones del Reader Digest? Era una revista que circulaba muchísimo en la clase media, allá por la década de 70, hoy muchísimo menos, digamos. Sí, casi no existe, pero en los 50, 60 y 70 era muy popular. Entonces, además de los artículos que eran muy disparatados, ¿no? O sea, realmente había artículos muy locos y se decían cosas muy, muy increíbles. Pero lo que me llamaba la atención era que la revista publicaba avisos locales de productos de electrodomésticos, de industrias, de autos. Pero era infinito. O sea, la cantidad de propaganda que había sobre producción nacional Total. era infinita. Uno no puede, pero de calderas hasta lo que vos te pudieras Calderas, lavarropas, heladera, cocina, auto, autos, moto, televisores, lo que era impresionante. Sí. Entonces digo, uno siempre tiende a resignificar el pasado del presente, ¿no? Inevitablemente, ese es Sí, el producto. sí. Pero yo me encontraba digo, ¿cómo salimos de ese esquema de producción nacional, de una fuerte industria nacional, y tenemos lo que hoy tenemos? Y ahí es donde uno se pregunta si la vía de desarrollo es una vía posible, no desde lo político, desde lo estructural, para los países dependientes. O sea, si plantearlo en términos de una frontera nacional y no de una región, como podría dar una posibilidad de producir para 500 millones de potenciales consumidores y no para 40 o 50. Si no hay una vía donde tengamos que encarar el desarrollo sí o sí desde un acuerdo, solo desde un acuerdo nacional. El resto, lo que está probado es que estamos cada vez más atrás. Fíjate que tanta razón tenés que hoy los países que de alguna manera han logrado establecer una multipolaridad rompiendo la hegemonía norteamericana en el concierto internacional, son países, en primer lugar, grandes como continente. Claro. Grandes como continente. Rusia, China, India son grandes como continentes. Sí. Y que tienen una población que es superior a esos 500 millones de habitantes que vos mencionás. No, 2.500, ¿no? Claro. De modo tal que efectivamente tenés razón, tenemos un problema de escala. Argentina como mercado cerrado, tenemos un problema de escala. Latinoamérica nos ofrece a nosotros y a cada uno de los países latinoamericanos una escala que sea capaz de generar un gigantesco mercado interno. Esto es absolutamente cierto. Pero yo creo que sí, que de todas maneras los países han tenido posibilidades de generar condiciones de superación y de estructurar una economía que sea capaz de dar trabajo al crecimiento que tiene esa población. Digamos, cuando éramos 20 millones de habitantes en la época de Frondizi, sí. Por supuesto nadie se acuerda, pero Frondizi se hizo famoso por decir 20 millones de argentinos, éramos 20 millones en el 58, hoy somos 45. El peronismo logró darle el trabajo vivienda, salud pública, etcétera, a 20 millones de habitantes. Desde el 55 en adelante, las políticas económicas que se llevaron adelante no fueron capaces de darle trabajo al crecimiento meramente vegetativo de la población argentina. Sí, de absorber el crecimiento poblacional de la Argentina. Y hay otra cosa que yo siempre marco, Claudio, que a mí me llama la atención. Para destruir, digamos así, la estructura generada por solamente 10 años de gobierno peronista, entre 1945 y 1955, se necesitaron tantos años como desde el 55 hasta el 82.
Todos esos años se necesitaron para destruir lo que el peronismo había construido en 10 años. Y uno ve con preocupación y con dolor que lo que se construyó en 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina se disolvieron en 4. Uh-huh. En 4 desapareció eso. Porque no hemos logrado algo que a mi modo de ver es estructuralmente necesario, que es diversificar nuestras exportaciones. No podemos depender exclusivamente de las exportaciones agrarias. Uh-huh. Que nos genera, por otra parte, un permanente chantaje de ese sector que nos dice, o me da plata o no sigo. Sí, ponele que hubo todo un intento, o que se apuntaba a cambiar una matriz energética, ¿no? El tema petróleo y el tema litio son temas que empezaron a despuntar. Sí, señor. Sí, señor. Como para decir, che, mirá, si vamos por vaca muerta y generamos lo que podemos generar de vaca muerta, podemos cambiar la matriz productiva de este país en 4 o 5 años de política consecuente. Exacto, ¿no? Exacto. 4, 5, 6 años de política consecuente. En China se necesitaron 30, 40 años de política consecuente. Claro. Sí, sí. Sí, pasaron de ser un país que tenía ya entonces 1.000 millones de habitantes en el 45 y recién en el siglo XX, o sea, 55 años después, China era un país que podía darle de comer tranquilamente a todos sus habitantes. Algún día te voy a preguntar si China es capitalista o... No, China es un país, China tiene una estructura de producción capitalista dirigida férreamente por el Partido Comunista. Claro. A mí una traductora me dijo, China es capitalista, vuela libre el capitalismo, dentro de la jaula del comunismo. Es que es exactamente eso. ¿Vos? No viene a cuento, pero me hiciste acordar. Ya estamos en un programa que se puede hablar de todas estas cosas. En 1922-23, Lenin lanzó lo que se llamó la nueva economía política. La NEP. La NEP era una cosa muy parecida a la que hicieron los chinos. Sí, claro. Es decir, vamos a producir, a enriquecernos, a hacer plata, a producir muchas cosas, eso bajo la férrea conducción del Partido Comunista. Claro. Absolutamente. Y hoy tenemos una situación donde esta subjetividad, esta política y este imaginario social surgen de la derrota de un proyecto que no pudo llevarse a cabo. Que no se llevó a cabo. Ahora bien, nosotros estamos, los argentinos, en este momento, Claudio, lamentablemente, en una extraordinaria situación internacional con un gobierno en contra. Bien. ¿Qué es lo que tiene de particular esta situación? En el 45, cuando se genera una nueva situación internacional con el fin de la Segunda Guerra Mundial, teníamos al gobierno de Perón, la revolución del 43, el gobierno de Perón, que encontró un cauce, la tercera posición, negociar, conversar, somos amigos de todos y estamos... Ahora estamos en una situación en donde la multipolaridad se está imponiendo y tenemos un gobierno que va con el caballo cambiado, va con el paso cambiado. Sí. Aunque se vea otra cosa desde acá, porque permitime, viste que uno ve desde el lugar donde está. Sí. ¿No? La famosa no objetividad del observador. Claro. Y uno ve desde acá, ve que no, pareciera que el mundo es una gran internacional profascista. Y en realidad el mundo no es eso. Y es que no lo ves, te lo hacen ver, Claudio. Te lo hacen ver, Claudio. No lo ves. Entonces, de golpe apareció un fenómeno que hace un año atrás no existía de ninguna manera. Estas cosas no pasan así en lo social, en lo histórico. Estos son cambios permanentes, pequeños microcambios que van desenvolviéndose a lo largo del tiempo y que en determinado momento configuran
una situación política distinta. Ahora, si vos me decís cuál es el eje dinámico de la política en el mundo, no es este. El eje dinámico es la multipolaridad. Los BRICS. Son los BRICS. Claro. Este es el eje. Ahora, uno termina 6 meses después, digamos, de que el aparato de propaganda es sistemáticamente machacador de esta idea, termina pensando que el mundo es Trump. Y el mundo no es Trump. No, al contrario, tal cual. Es lo contrario. Tal cual, Bueno, exactamente. tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado porque podemos caer en análisis equivocados y por sobre todas las cosas podemos pensar que la situación es peor de la que enfrentamos. Y no sentirnos derrotados si no estamos derrotados, porque lo que el enemigo quiere hacer es hacernos sentir derrotados. Y la verdad que nuestras ideas, nuestros puntos de vista están en alza en el mundo, no derrotados. Bueno, vos fíjense, ¿no? Qué distinto a la visión que podemos tener desde la hegemonía del poder, ¿no? Claro, Donde dicen toda la internacional fascista, y en realidad no es esa la corriente que predomina hoy en el mundo. Es un fenómeno, sí, nuevo, sí, vistoso, sí, llamativo, pero no es lo que está rigiendo las relaciones políticas, no es lo que construye una geopolítica y no es lo que construye, por sobre todas las cosas, una economía mundial. Exacto. La verdad, bueno, como siempre es muy interesante, Julio, charlar con vos, siempre a uno además le refresca ideas y le resulta absolutamente motivante. No, el gusto es mío, charla, Claudio, siempre el gusto es mío, de verdad. Y bueno, nos volvemos a ver en una próxima de la cultura y no se vaya porque el programa sigue. Gracias.
Hoy nos visita para charlar con nosotros Fabián Bochela. En otras oportunidades ya nos ha visitado, pero en su rol de secretario general de UPSET. Bueno, hoy nos visita en un rol completamente diferente, en su rol de escritor. Acá nos trajo su libro, que es Los mandos medios, los 20 temas para ser excelente junto a su equipo de trabajo. Se los muestro. Fabián, gracias por venir. Veo que va por la segunda edición. Un éxito. Sí, muchas gracias, Natalia. Un gusto de nuevo estar aquí presente. Sí, el libro es del año 2004, la primera edición, y después la segunda edición del año 2006. Es único en su tipo el libro. Fabián, ¿y qué te motivó a escribir un libro de este tipo, poniendo a los mandos medios su rol como un eje central dentro de las organizaciones? Yo trabajando, ¿no? Por supuesto, del año 1991 siempre he ejercido cargo de conducción, de liderazgo, de gerenciamiento. También en el año 91, 92 y 93 hice el posgrado de ingeniería gerencial que está relacionado con todo esto. Antes que las universidades privadas, la mayoría de las privadas empezaran con los posgrados de management. Bueno, yo el posgrado lo hice en la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, entonces siempre me apasionó el tema, una porque me gusta ese rol de conducir, y otra también me gusta la parte académica. Entonces vos yo entiendo que vos tenés que amalgamar las dos cosas, la parte académica y la parte práctica. Entonces tiene que haber un ida y vuelta entre lo práctico y lo académico. Y también cuando vos estás en un lugar práctico, de conducción, y el tiempo va pasando, también vos podés entrar en una rutina que si vos al trabajo no lo empezás a ver de otra manera, en el cargo te terminás embruteciendo o sin ser viejo empezás a ser viejo para el cargo. Claro. Entonces, bueno, eso fue también una de las motivaciones de hacer el libro, que en serio, no hay en el país, no hay un libro de este tipo que aborde la problemática del mando medio en las organizaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir desglosando el libro. Vos hablás en una primera parte del hábito de ser un mando medio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el mando medio? O sea, lo primero veamos la definición que yo doy en el libro. Entonces, el mando medio es el responsable directo de todos los bienes y servicios que genera la organización, el que tiene a cargo un área de la organización, un sector, un área, una jefatura, llámalo. Entonces, el hábito de ser mando medio es eso, ¿no? Conducir un área de la organización. Entonces vos tenés que tener, y ahí se necesitan varias cosas, pero vos tenés que, en ese hábito del día a día, vos tenés que ser un buen administrador, tenés que saber cuestiones de administración, tenés que saber las cuestiones técnicas del área propiamente dicha también, y también tenés que gestionar permanentemente. Entonces, eso es el hábito que se desarrolle, y lo tenés que desarrollar, ¿no? Todos los días, y lo tenés que hacer todos los días. Otro punto que tocás es las contratistas. Decís que las contratistas hacen lo que les dejamos que hagan. A ver, vos estás a cargo de un área de la organización como mando medio, entonces vos tenés que gestionar los recursos, digamos, ¿no? Tenés que generar resultados, cumplir objetivos, generar resultados. Para eso tenés que gestionar los recursos. Después te puede gustar o no, pero vos en algunos momentos, como recursos, que son los proveedores, tenés contratistas. Entonces, bueno, vos también las tenés que gestionar. Entonces son parte de si se quiere, son parte de tu equipo de trabajo para generar los resultados. Entonces vos las contratistas las tenés que saber, las tenés que atender, las tenés que saber tratar, tenés que administrar el contrato tiene derechos y obligaciones. Si es necesario, tenés que arbitrar para que las contratistas estén capacitadas también. Es más, inclusive, yo he manejado muchos años contratistas también, y a los supervisores de las contratistas le enseñábamos ciertas cosas. Por más que vos le exigís en el contrato, pero si es necesario enseñarle algo, también se lo tenés que enseñar. ¿Sabes por qué? Porque si las contratistas hacen mal el trabajo, después te repercute a vos en el área.
Entonces vos tenés que administrar las contratistas, saber. Pero desde tu experiencia en el sindicalismo, ¿cómo articulás las exigencias de las empresas, de la contratista, del sindicato, para que todo esto tenga un resultado positivo y se enriquezca la relación laboral? En el libro yo desarrollo un concepto de liderazgo positivo. Después hablamos del liderazgo, pero el mando medio está en el medio. ¿Entre quién? En el mando medio, entre lo que es la dirección de la empresa, los accionistas, la empresa, que vos tenés que generar resultados para cumplir con los objetivos que se negocia con la dirección o los requerimientos del accionista. Vos estás en el medio, entre los accionistas, los directores y la gente operativa, el personal. Y también, bueno, puede haber contratistas, vos estás en el medio. Entonces vos tenés que articular todo eso. Y para eso tenés que ser un líder positivo. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto, o sea, que por un lado beneficia a la organización, porque tenés que cumplir con los objetivos de la organización, y por otro lado beneficia a la gente, ¿no? Que vos haces un benefactor, pero vos beneficia a la gente, al personal que trabaja, es que, por ejemplo, se desarrollen, que trabajen bien, que se desarrollen como personas, como trabajadores. Entonces vos estás en el medio. Si vos cumplís con ese doble rol, la cosa va a fluir. Entonces va a poder ecualizar todo. Entonces todos van a trabajar. Un resultado positivo. Claro. Entonces vos tenés que ser un líder en ese sentido positivo, que beneficie a ambas partes. Vos te pones en el medio y tenés que beneficiar a todas las partes que tenés a tu alrededor. Y una cualidad que resaltás es que el mando medio tiene que tener un equilibrio entre la exigencia y la empatía. ¿Y cómo se hace para ser exigente y al mismo tiempo ser cercano a tu grupo laboral? Esa es una palabra clave también, el equilibrio. Entonces vos estás en el medio y también tenés que hacer permanentemente, tenés que estar equilibrando todo, ¿no? Yo ahora te hago una pregunta. Estás a cargo de una organización, ¿quién hace el trabajo? El trabajador. La gente, el trabajador. Bueno, entonces lo primero, precisamente, es lo que preguntaste. Vos lo primero que tenés que hacer es respetar a la gente. Si la gente es la que hace el trabajo, entonces hay que respetar a la gente. Y después hay que ir a través del día a día laboral, uno tiene que ir conociendo a la gente para ayudarla en lo que necesita, para capacitarla. No hay que manipular a la gente. Entonces también hay que ser claro, hay que saber, hay que administrar derechos y obligaciones, pero no hay que manipular. Entonces, ojo, porque también si el mando medio que tiene a cargo su gente manipula, la gente se da cuenta. Entonces hay que ser sincero en lo que uno... O sea, te tiene que gustar, el mando medio te tiene que gustar. Claro, sí. Te tiene que gustar. ¿Y qué otras características tiene que tener un mando medio para ser un buen líder, aparte del equilibrio este? El mando medio tiene que saber comunicar, tiene que saber motivar, tiene que saber comprometer o sea, tiene que haber un ida y vuelta con el compromiso, con el personal. Tiene que conocer a la gente y tiene que también desarrollar a la gente. O sea, la gente en el trabajo tiene que desarrollarse. No solo es ganar un salario. Entonces, es aprender cosas, es aprender conocimiento. Entonces, bueno, un buen líder hace todo eso. Te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer, claro. Y todo, bueno, y de vuelta, todo parte de saber, o sea, está bien, tenés que tener ciertas características, ciertas habilidades, digamos, pero tenés que saber comunicar muy bien también. Que se explica entonces en el libro. Eso está extensamente explicado. Yo soy un curso de comunicación, pero sí, claro, exactamente. ¿Y qué desafíos crees que tienen los mandos medios hoy frente a los avances de las nuevas tecnologías? El mundo siempre va cambiando, va evolucionando, y para bien o para mal, digamos, va evolucionando. Entonces vos permanentemente tenés que estar actualizado. Vos tenés que estar actualizado. Hoy con el tema de las nuevas tecnologías hay que compartir más,
O sea, esa figura antes del jefe que estaba arriba y el empleado que está abajo, eso ya no es así, digamos. Cuanto más, digamos, si se quiere, profesional o cuanto más técnico, cuanto más sofisticado o calificado sea el trabajo, vos más tenés que estar cerca de la gente. Entonces tiene que haber más ida y vuelta, ahí tiene que generarse un clima y un ambiente colaborativo. No tan vertical, más horizontal. Respecto a la verticalidad, no hace falta que vos le mostrés la jineta a nadie. Claro. Eso ya todo el mundo lo sabe. Ujú. Entonces, pero siempre tenés que estar actualizándote permanentemente y compartir cosas. Compartir cosas con tus colaboradores, De trabajo. con tu equipo, compartir las visiones también, la evolución del negocio o de la industria, si se quiere, todo tiene que Y compartir. hablando de eso, ¿cuál crees que es el futuro de los mandos medios dentro de nuestro rubro, que es el de las telecomunicaciones? El 90% de la gente, o más, necesita ser conducido. O sea, no es que todo el mundo quiere ser líder o todo el mundo quiere ser conductor. No, el 90% de la gente no quiere conducir, necesita ser conducida. Tampoco el ser humano no somos como las hormigas o como las abejas que naturalmente nos autoorganizamos, no funciona así la cosa. Está bien, hoy las empresas nuestras de tecnología hacen estructuras más horizontales. Entonces aparecen figuras como los coordinadores, como los líderes, Esos nombres. viste, todos así, los Scrum, todos nombres asimilables, viste, que más o menos. Pero independientemente de que por eso, vos tenés que generar un espacio colaborativo, todo horizontal, pero siempre alguien se va a hacer cargo siempre alguien se va a hacer cargo, aunque sea de un grupo reducido, o siempre alguien se va a hacer cargo de la organización. Entonces eso que los mandos medios van a desaparecer. A ver, las empresas quieren achatar la estructura para ahorrar costos. Bueno, está bien, pero no, la figura, los roles van a seguir estando. Después el tema está si los reconocemos o no, pero los roles van a seguir estando. Y aparte, si querés me voy a los extremos también. Una firma contable, una firma legal, un apoderado para hacer un trámite, eso van a seguir existiendo. Alguien que tenga que firmar una sanción. Entonces, no, somos todos iguales y no, entonces nadie firma. No, pero hay que autorizar un pago. ¿Y quién es el responsable de eso? Viene cualquiera, listo, quédate tranquilo, lo autorizo. Siempre hay un responsable. Entonces los mandos medios van a seguir existiendo. Como rol. El rol siempre va a estar. En tu libro contás una anécdota personal sobre un compañero, el turco Alejandro, Sí, que en paz descanse, hace muchos años, sí. que, Era por lo que chico. comentás, sin tener una educación formal, te dejó grandes enseñanzas. ¿Querés Sí. contar la anécdota? Sí, bueno, hay un título del capítulo de un título de un capítulo del libro que se llama Nadie es boludo. Y el turco siempre me decía, mi Fabián, nadie es boludo. Nadie es boludo, cada uno hace su conveniencia. Y la enseñanza es esa, o sea, vos tenías a cargo un área de la organización, de vuelta, vos tenés que respetar a la gente. Y no tenés que subestimar a la gente. Y vos podés aprender de toda la gente, por más que tenga o no tenga estudio. Es más, y muchas veces se aprende más de gente que a lo mejor no tenga estudio formal, pero tiene experiencia de vida. Claro. Entonces vos, por eso, vos podés aprender de todo el mundo. Y no tenés que subestimar a nadie, tenés que respetar a la gente y también no le tenés que versear a la gente, porque la gente no es boluda. Bueno, Fabián, como tenemos que terminar, ¿qué mensaje le querés dejar a las personas que hoy cumplen un rol de mando medio o aquellas que en el futuro les gustaría cumplir un rol de mando medio? Vos para ser mando medio, o sea,
De vuelta, vos para ser mando medio tenés que manejar un grupo un sector, vas a manejar un área de la organización, vas a tener que intermediar entre cumplir con los objetivos de la organización y manejar el personal y los recursos que vos tenés, los otros recursos que vos tenés a cargo. Entonces, para ser mando medio te tiene que gustar y tenés que querer ser. Si no querés ser, nadie nos pone la pistola en la cabeza para ser mando medio, para estar a cargo de algo. Pero vos tenés que querer ser, tenés que ser responsable, o sea, vos tenés que saber que vas a ser responsable de eso. Tenés que saber para qué trabajás. Todos tenemos que saber para qué trabajás. Pero en el rol de mando medio es muy fuerte ese concepto. ¿Para qué estás a cargo de un área de la organización? ¿Para qué trabajás? Vos vas a tener que desarrollar una gran capacidad de trabajo. Porque vos tenés a cargo un área de la organización, tenés que atender a la gente, cumplir con el objetivo, va a tener que cumplimentar con muchos requerimientos. Va a tener que manejar muchos platitos, que todos giren, que ninguno se caiga. Va a tener que saber dividir el tiempo, va a tener que saber manejar el estrés que te genera todo eso. Porque vos interactúas con todo el mundo. El mensaje es eso. Bueno, está bueno, piénsenlo. Y también, ese es otro tema también, pero si vos en algún momento, vamos a suponer, alguno dice, no, yo quiero ser el director, el gerente general de la empresa. Primero que de 1000 va a ser uno, digamos. Pero todos queremos ser el gerente general de la empresa, vamos a suponer bajo esa hipótesis. Bueno, para ser el gerente general, vos tenés que pasar por el medio. Es un tengo que sea el hijo del dueño o del accionista que te ponga ahí arriba, pero si no, vas a tener que pasar por el medio. Entonces, tenés que querer ser y desarrollar toda esta cuestión, entre otras, no hay otra manera. Bueno, gracias por venir y vamos por la tercera edición. Ya, Bueno, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. Bueno, Gracias, Natalia, un gusto y saludo a todos los compañeros y muy atento como siempre. Gracias. Muy amable, gracias. Este es otro impacto a la sociedad argentina. Blanqueo laboral consiste en el perdón de la deuda de la seguridad social para la declaración de empleados que no han sido totalmente registrados o para los casos en que la fecha de ingreso o la remuneración no corresponden con las que se encuentran declaradas. El porcentaje de deuda perdonada varía según el tamaño de la empresa. Las más pequeñas y las organizaciones sin fines de lucro recibirán un perdón de hasta el 90%, las medianas del 80% y las más grandes del 70%. Los trabajadores que queden irregularizados por sus empleadores tendrán derecho a computar hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más años de manera informal. Y esos, hasta 5 años, no serán considerados para el cálculo inicial de la jubilación. Que en realidad es una gran prebenda y un gran incentivo para toda aquella empresa que han tenido durante años empleados en negro. Los empleadores que regularicen a trabajadores no registrados o mal registrados tendrán los siguientes beneficios: extinción de la acción penal, ley penal tributaria, condonación de infracciones, multas y sanciones, baja en el registro de sanciones laborales, REPSAL, condonación de deudas por capital e intereses, sujeta a reglamentación, pero nunca podrá ser inferior al 70% y contempla beneficios especiales para micro, pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben que en todas las provincias nosotros tenemos las direcciones provinciales del trabajo, o como se llamen, que son el control del trabajo no registrado. Eso a nosotros nos ayudaba a los sindicatos, que una vez que detectábamos trabajadores no registrados, en negro como se dice, recurríamos a esta instancia, que es una instancia administrativa previa a la judicial, y a veces lográbamos que bajo la presión tanto política como
jurisdiccional administrativa regularicen a estas compañeras y a estos compañeros trabajadores. ¿Y por qué lo hacían? Porque estaba la amenaza esta de la acción penal tributaria. Nosotros le decíamos, mirá, o lo arreglamos en esta instancia o nos vamos a la justicia y te va a caer el AFIP con la acción penal tributaria. Y eso significa que vas a quedar fuera del mercado. Entonces arreglaban. Bueno, ahora no tenemos más estas herramientas. La otra reforma, el periodo de prueba. La ley 27.742 introdujo modificaciones en la regulación del periodo de prueba laboral. Esta nueva normativa amplía el periodo de prueba estándar para todas las empresas, pasando de los 3 meses a 6 meses, prorrogable hasta 1 año. En el caso de las empresas que cuentan entre 6 y 100 empleados, existe la posibilidad de prolongar el periodo de prueba hasta 8 meses. Para las microempresas, definidas como aquellas que tienen hasta 5 trabajadores, la extensión puede llegar incluso a 1 año completo. Se aplica también al trabajo agrario. El trabajo agrario es una reforma que introduce al trabajo agrario porque antes no tenía periodo de prueba y a partir de la reforma sí. Relación de dependencia. Acá hay un tema pero muy serio. Se excluye expresamente de la ley de contrato de trabajo los contratos de obra, servicio, de agencia que quedan regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Acreditada la relación formal de alguna de estas figuras de contratación, se intenta limitar la presunción de relación de dependencia. Ley de contrato de trabajo. O sea, la corta a la ley de contrato de trabajo, quedando sujeto a la prueba a rendirse en cada caso. Se excluye de la ley de contrato de trabajo a las contrataciones de profesionales u oficios que exijan emisión de recibo y factura, quitándoles la presunción de relación laboral. Acá hay 2 cosas. Nosotros teníamos todo un esquema jurisprudencial en casi todas las provincias de la Argentina, creo que un poco no en Formosa, pero el resto de todas las provincias de Argentina teníamos uniformidad en lo que se llama en los juicios tipo, ¿no es cierto? Son los juicios que después van generando, se llama jurisprudencia. ¿Por qué? Porque los jueces van ocupando esos juicios como modelo a aplicar en la sentencia. Esto tumba todo el sistema de jurisprudencia laboral argentino y lleva este tema al Código Civil y Comercial. Es como, imagínense, una cizalla le cortó la vía, el fuero de atracción que tenía la ley de contrato de trabajo con respecto a toda esta figura jurídica de contratación. Y esto es muy importante porque sobre todos nosotros los que trabajamos en las telecomunicaciones, ustedes se acuerdan el tema de las pasantías, cuando le pasamos a contrato a los compañeros de los call centers y esos contratos después nos dieron derecho a pasarlo a planta y le dimos esa pelea y la ganamos porque nos ayudó mucho la jurisprudencia. Entonces las empresas, para no caer en juicios que sabían que lo iban a perder, terminaban arreglando con nosotros y pasando los contratos a planta del personal. Licencia por embarazo, bueno, acá hay que controlar. Se le permite optar a la trabajadora por iniciar su licencia 10 días antes del parto y acumular el resto hasta alcanzar los 90 días después del parto. El tema es que esto no se vuelva obligatorio los 10 días antes. Esto hay que controlar. Tenemos que controlar en todos los lugares de trabajo porque no todas las mujeres, hay mujeres que a lo mejor sí pueden trabajar hasta 10 días, pero hay otras que por razones de salud o por llevar un embarazo complicado no pueden hacerlo. No vaya a ser que alguien lo torne obligatorio y la compañera termine con un despido o con persecución laboral por estos temas. Régimen de trabajadores independientes. De acuerdo con la reglamentación, a partir de ahora el trabajador independiente puede ser monotributista o autónomo. Podrá contar con la colaboración de hasta 3 trabajadores. Estos 3 trabajadores es lo que yo les decía, colaboradores, sin que exista relación de dependencia entre ellos. Esta figura de trabajador independiente, colaborador, deberá estar inscrita en el AFIP, es lo que yo le decía. Pero el AFIP, o sea, el ARCA ahora va a ser un listado distinto, no es como el monotributista, no es lo mismo. Va a ser un listado particular para estos colaboradores. Como no hay relación de dependencia, cualquiera de las partes podrá terminar el vínculo laboral sin la necesidad de pagar preaviso, indemnización o indemnizaciones. Y el colaborador podrá realizar
varias actividades de forma simultánea. Fondo de cese laboral por negociación colectiva, es decir, sujeto de decisión paritaria de cada sector o empresa. Creación de un fondo o sistema de cese laboral que sustituya la indemnización por antigüedad, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se deberá ajustar a los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Tá? Se permite a los empleadores optar por contratar un sistema privado a su costo. Las empresas también podrán autoasegurarse. Todos acá, como somos trabajadores y sobre todo militantes, sabemos bien cómo era el tema del 245, ¿no es cierto? Cómo se liquidaba. Eso desaparece, es decir, el Estado, el Poder Ejecutivo va a reglamentar de qué forma se va a juntar el dinero para que nos paguen las indemnizaciones. Se introduce al sistema de cese laboral que permite que el empleador y los trabajadores sustituyan la típica indemnización por antigüedad por un nuevo sistema. Los convenios podrán establecer 3 sistemas de cese: cancelación individual, fondo de cese individual o colectivo y sistema de seguro individual o colectivo. Fondo de cese individual, el trabajador junta su plata. Yo trabajo, voy juntando y cuando me voy agarro esa plata como indemnización. Fondo de cese individual y colectivo. Esto se puede incorporar a través de las paritarias, según la ley, con los convenios colectivos de trabajo, en la que en vez de que un trabajador junte todo el colectivo de un sector o de una empresa, junte ese dinero para que después equitativamente cada uno se lleve la proporción que le corresponde cuando se vaya o lo despidan. Y después viene el sistema de seguro individual o colectivo, que ese es un sistema totalmente laxo para las empresas porque contratan un seguro, pero ojo, ¿quién va a pagar el seguro? Eso no dice la ley. A ver si no nos hacen pagar a nosotros también el seguro para que nos aseguremos nuestro propio despido. No dice eso, por eso dice, hay un parrafito acá en donde dice que el Estado va después a decir cómo se va a hacer todo esto. Ahí hay un tema. Indemnización por discriminación. O indemnización especial por despido discriminatorio. Un incremento entre un 50 y un 100% de la indemnización por antigüedad en el supuesto que se acredite de la discriminación alguna. Al establecerse una indemnización especial por discriminación, se elimina el criterio de la justicia de declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación en el puesto de trabajo del supuesto trabajador discriminado. Se compra la discriminación, no sé, es algo hasta chocante. Capacitación laboral, se implementan políticas de formación laboral continuas y programas de transición entre el sistema educativo y el trabajo. Asimismo, se crean las prácticas formativas para los estudiantes y nuevos graduados de la educación superior. Esto no es nuevo. Esto ya lo tuvimos los telefónicos, lo vivimos, lo sufrimos en carne, pero ¿se acuerdan las pasantías? Esperemos de que no vuelva a ser la misma experiencia. Empezaron a bajar una línea de que había que desvincular a los trabajadores con antigüedad porque los jóvenes producían más. ¿Se acuerdan? Vivimos esa tragedia laboral. Yo no digo que esto sea eso, pero pongamos atención. Fomento el empleo juvenil. Son destinatarios los jóvenes menores de 24 años con prioridad a favor de los que se encuentran desocupados en la economía informal o en situación de vulnerabilidad social. El fenómeno consiste en otorgar incentivos económicos a favor de los empleadores que realicen estas contrataciones para hacer frente al pago de los salarios. Esto es bueno, miren, la verdad, y ojalá que se cumpla. Esto es simplemente a modo, pero muy ilustrativo, haciendo notar todas aquellas aristas que penetran profundamente en el esquema laboral y social argentino.